Bendiciones, buenos días, reciban un cordial saludo de esta hermosa tierra, Guatemala, desde Villanueva para el mundo. Queremos invitarte a que nos sigas por internet, por el canal de televisión, la página web de la iglesia, www.ministeriosfuentedevidaeternadejesús.com.gt. Que Dios te bendiga y esperamos que esta palabra te enseñe, te muestre, pero también te nutra y te lleve de la mano con los planes y propósitos de Dios para tu vida. Gracias por dejarnos entrar en tus hogares y comenzamos. Amén. Hoy vamos a ver la cuarta entrega del mes del ayuno y hoy vamos a ver el tema que se llama El ayuno cambia tu entorno. En el libro de Esdras, capítulo 8, verso 23, dice así: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Esdras está relatando que se encontraban en una posición difícil, y usted puede ir al pasaje, y Esdras se encontraba en la posición de que si le pedía ayuda al rey para que le diera soldados para esa travesía que él iba a hacer. Pero él tenía dos opciones: o le pedía ayuda al rey o le pedía ayuda a Dios. Y aquí dice: ayunamos pues y le pedimos ayuda a Dios. Por eso es que usted, cada vez que se encuentra en un conflicto, en una situación difícil, usted puede pedirle ayuda a cualquier ser humano, pero tiene la mejor opción de todas: pedirle ayuda al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este pasaje de Esdras, capítulo 8, del verso 1 en adelante, nos damos cuenta que Esdras tenía un conflicto. El conflicto era: o le pedía ayuda al rey para que le diera soldados para esa travesía, para que los guardara en el camino y no fueran objeto de robo, ni de muerte, ni de asesinatos, o le pedía ayuda al que tiene el poder sobre toda la creación. Por eso yo no pude copiar, porque si no se vuelve larga la prédica, todo el pasaje de Esdras, y solo copié lo que Esdras pidió. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Lo que está diciendo es que ya no tuvieron que ir con el rey para pedirle soldados o guardias para esa travesía, sino que prefirieron ayunar y pedir que fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores el que los guardara en esa travesía. Ahora la pregunta es: ¿por qué ayunar? ¿Por una simple travesía? Bueno, pues aparentemente era una simple travesía, pero el camino estaba plagada de ladrones, de salteadores y de gente que estaba dispuesta a morir por conseguir lo que llevaban los que transitaban ese camino. Esdras sabía que era un camino muy complicado, así como la vida del ser humano hoy en día puede ser muy complicada. Usted le puede pedir ayuda a quien quiera, pero si Dios no está con usted, pero si Dios no vela, pero si Dios no guarda, pero si Dios no cuida, en vano va a ir la guardia con usted. Así dice la Biblia: si Jehová no cuida la ciudad, en vano cuida la guardia. Si Jehová no edifica, en vano trabaja el que edifica. Lo que está diciendo es que al primero que tenemos que invocar, al primero que tenemos que pedirle ayuda, no es a los hombres, no es a aquellas personas que están en una posición alta, es al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en la posición más alta.
Esdras entendió que en el momento que ayunó, provocó un cambio en la esfera natural. La esfera natural era nociva para él y para la gente que iba con él en ese camino. Y él quería provocar un cambio, pero no lo podía provocar desde el mundo natural, tenía que provocarlo desde el mundo espiritual. Y para que la esfera del mundo espiritual pueda tocar o cambiar el mundo natural o el entorno, hay que hacer dos cosas. Primero, escuche esto porque esto le va a gustar mucho. Usted tiene que buscar la ayuda del Espíritu de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. En este principio, cuando usted busca la ayuda del Espíritu Santo, usted va a cambiar su entorno natural. Todo ese entorno natural que le es contrario, que le es nocivo, que le es, óigame bien, que le es equivalente a oponerse a lo que usted quiere alcanzar. El Espíritu Santo va a cambiar esa atmósfera, el Espíritu Santo va a cambiar ese entorno. Por eso dice, hemos visto cómo ayunar cambia nuestra personalidad interna, según ciertos principios espirituales. La Biblia dice que así como es adentro, otra vez, la Biblia dice que así como es adentro, es afuera. Proverbios 23:7 dice, así como el hombre piensa, así es él. Pero el pensamiento está adentro o está afuera. A ver, ayúdeme. Está aquí. Entonces, si yo logro cambiar aquí, va a cambiar el entorno. Entonces, el ayuno, cuando usted y yo ayunamos, vamos a provocar un cambio interno. Y al provocar el cambio interno, automáticamente va a cambiar nuestro entorno. No se trata solo de aguantar hambre como hemos enseñado en las otras 3 prédicas. Porque mucha gente lo que hace es que aguanta hambre. Porque el ayuno tiene que ser ordenado por Dios, no propuesto por usted. ¿Cuántas veces dice, yo le voy a echar un ayuno al Señor? ¿Cómo no? Mucho gusto, deme 5 quetzales de tortillas, dirá alguien, ¿verdad? No es de que usted le va a proponer, es que Él se lo va a pedir. Y cuando Él se lo pida, no es aguantar hambre. Acuérdese que en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1, dice, y el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, dice. Wow. No dice que al Señor se le ocurrió ir a hacer ayuno. Dice que el Espíritu lo llevó, como quien dice, el Espíritu Santo se lo propuso. ¿Aló? Yo sé que existen ayunos corporativos donde Dios le habla al siervo, al pastor, a la pastora y les dice el Señor que me ayune. Ok, pero Dios le está hablando a la iglesia y todos van a ayunar aunque Dios no le hable a usted. Esos son los ayunos corporativos, que Dios quiere que todo un grupo, toda una nación, todo un pueblo ayune, aunque los otros no oigan. Todos los demás le entramos al ayuno porque Dios habló, aunque no me lo haya dicho a mí. ¿Me explico? Pero cuando usted dice, no, es que yo necesito pagar mis deudas y yo le ofrezco un ayuno de 3 días al Señor y ahí van a ver cómo me responde. No funciona así, a menos que Dios te diga, ayuna hoy. Y usted va a ver los cambios que Dios hace en su entorno. Esdras entendió y comprendió, porque dice que Dios le dijo a Esdras que ayunara, que no fuera a pedir soldados al rey, sino que ayunara. Al ayunar, Esdras provocó un cambio interno en él. Al provocar el cambio interno en él y que los que con él estaban, provocó un cambio externo. ¿Cuál fue el cambio externo? Que ninguno de los que asaltaban en el camino, ninguno de los que mataban en el camino iba a venir con ellos. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores iba delante de ellos.
Para que yo pueda cambiar mi entorno, tengo que ayunar, pero para poder ayunar, tengo que recibir la orden del Espíritu Santo. Principio número 1 para cambiar el entorno es el Espíritu Santo de Dios. Debemos de reconocer que el poder en la vida de todo cristiano está en el poder del Espíritu Santo. Cuando ayunamos, anulamos la carne y somos más sensibles al Espíritu Santo de Dios. Veamos las siguientes escrituras. Hechos 1:8. Lo interesante es que cuando usted y yo ayunamos, anulamos la carne, y al anular la carne nos volvemos más sensibles al Espíritu de Dios, porque mucha gente hoy en día dice, pero ¿cómo se oye la voz de Dios, hermano? Bueno, la voz de Dios se oye cuando usted se vuelve obediente, cuando usted deja de discutir con Dios, cuando usted y yo dejamos de oponernos a Dios, es cuando realmente empezamos a oír la voz de Dios. Fíjese qué interesante. ¿Sabía usted que Dios te pone a prueba a ver si eres obediente? ¿Sabe que cuando yo empecé a tener una relación con el Espíritu de Dios hace años, muchos años, el Señor me hizo una prueba, ridícula si usted quiere, pero poderosa? Oiga esto, se va a asombrar. Yo iba en mi vehículo y cuando paré en el semáforo me dijo, baja las 4 ventanillas del carro. No, le dije, porque las de atrás son de manivela y las de adelante, solo esta y la otra puedo alcanzar. Va, está bien con las 2 de adelante. Y me dijo, pega un grito. Sí, así como usted se rió, me reí yo. En un semáforo, parado, con los vidrios bajos, y Dios quiere que grite. Bueno, me dijo, ¿me vas a obedecer en lo poco? Sobre mucho te voy a poner. Ah, bueno, le dije. Entonces empecé, ¡ah! ¡Ah! Y una señora baja el vidrio y me dice, Señor, ¿se encuentra bien? Sí, muy bien, le dije. Otro señor oigo que le hace comentario al otro que estaba a la par y le dice, pobrecito, de plano la mujer lo abandonó. Y se oyeron una serie de comentarios, pero yo estaba agradando a Dios. La siguiente prueba fue tocarle el hombro a ese que va adelante. Yo iba caminando en un centro comercial y me dijo, decirle que perdone. ¿Usted lo haría? Sí, pastor, fíjese que lo he sentido, pero no he sentido el valor de hablarlo. Por eso es que usted no es confiable para oír la voz de Dios. A usted le gusta oírla aquí, allá afuera le cuesta. ¿Sí está aquí? Pastor, ¿y lo hizo? Claro que lo hice. Pastor, ¿y usted cómo sabe que no es su carne? Bueno, muy fácil. Sé que el Satán o Satanás le gusta usar mi carne, pero nunca la va a usar para hacer la obra de Dios, sino todo lo contrario. ¿Se le quedó? ¿Sabe cómo yo hubiera sabido que era el diablo? Cuando me dice, tocale a ese y decirle que lo invitas a un trago. Entonces sí sé yo que es el diablo. La palabra trago quiere decir a una bebida alcohólica, pues, para los hermanos que están por el internet. Ese no va a ser Dios, definitivamente, porque todos sabemos que el licor no te lleva a nada bueno. Entonces no puede ser Dios que te esté incitando a hacer algo que va en contra de las bendiciones de Dios. Pero si Dios te dice, decirle a ese que se arrepiente y que perdone, entonces sí es Dios. Porque Dios quiere el bien para esa persona y también para ti. Entonces el principio número 1 para que el ayuno cambie tu entorno es tu relación con el Espíritu Santo.
Vemos en Mateo 4 que Jesús, cuando descendió a las aguas, estoy en el capítulo 3 de Mateo, del verso 13 en adelante, Jesús desciende a las aguas para ser bautizado por Juan. Juan lo resiste, Juan no quiere, pero Jesús le dice: calla, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y en el momento que Juan lo bautiza, los cielos se abren y una voz dice desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el Espíritu de Dios baja sobre él en forma de paloma, dice, ¿verdad? Y después dice en el 4:1, y el Espíritu de Dios lleva al Señor Jesús al desierto para ser probado o para ser tentado por Satanás. Hoy en día el pueblo perece porque no ha aprendido a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. La relación con el Espíritu Santo de Dios se inicia, oiga, cuando Él te habla y te dice que hagas algo. Va a empezar por algo pequeño. Imagínense que hoy el Señor le hable a uno de ustedes y le diga: dale 20 quetzales a aquel. Y usted dice: no, ¿por qué si tiene dinero? ¿Quiere que le cuente una anécdota? Sí. Yo llegué a una oficina, iba a firmar unos documentos y me senté, era una oficina de un abogado, y llega un abogado bien trajeado, de aquellos así, abogados así, finucci. Y oigo la voz del Espíritu Santo que me dice: dale 20 quetzales a ese abogado. Y por un momento mi carne como que quiso pelear. Y lo vi bien trajeado, empecé a hacerle números de cuánto llevaba puesto. Zapatos, corbata, camisa, traje, el maletín. Dije yo, y yo haciendo el ridículo dándole 20 quetzales. Oigan esto. En eso dije yo, él entró con el abogado que yo iba y sale como a los 15 minutos. Yo tuve 15 minutos para meditar si lo hacía o no lo hacía. Cuando él sale, me levanto y le digo: ¿usted es licenciado? Sí, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Fíjese que le va a parecer raro, le dije. Y saqué 20 quetzales y le dije: tenga. Y se quedó sorprendido y me dijo: ¿por qué me da los 20 quetzales? Me dijo: no sé, oí la voz de Dios que me dijo que se los diera. Y el abogado empieza a llorar. ¿Usted sabe que yo soy ateo?, me dijo. Hace unos días me invitaron a un desayuno cristiano y me hablaron de Dios y yo les dije: miren, yo soy ateo, gracias a Dios. Así como habla la mayoría, ¿verdad? Yo soy ateo, gracias a Dios. Y quiero decirle, me dijo, que yo venía para acá y yo no le puedo decir si fue Dios o qué, pero yo tenía un pensamiento y yo le dije: bueno, Señor, si realmente tú existís, que en el día de hoy cualquier persona, no importa quién sea, me regale 20 quetzales. Entonces entenderé que existes. ¿Cuántas veces Dios te ha querido usar para confirmarle a otros que Él existe y que Él es real? Pero lamentablemente, ¿qué hacemos la mayoría? No, esto no puede ser, no, ese no es Dios, perdón, disculpen. Así no funciona Dios. Ah, perdone, ¿y cómo funciona? ¿Aló? Ese es el gran problema que tenemos la mayoría de hoy, que queremos que Dios funcione como yo creo, como yo quiero. No, Él va a funcionar como Él quiere, como Él cree. Porque si usted no le obedece, no va a tener parte con Él en el reino. Acuérdese Juan el Bautista. Se oponía, no quería bautizar a Jesús. Y le dijo: no, le dijo: yo tengo que ser bautizado porque tú tienes el bautismo de fuego. Sí, le dijo, pero no funciona así.
¿Querés el bautismo de fuego? Sí, entonces bautízame. ¡Wow! ¿Está aquí? Por muchos años yo me pregunté, ¿qué hubiera pasado si yo me resisto? Y oigo la voz de mi carne. No, así no es. ¿Cómo va a creer Dios que yo le voy a dar 20 pesos a ese abogado si el que necesita soy yo? Además lleva casi 5,000 quetzales puestos. ¿Y qué van a hacer la diferencia de 20 pesos? Menos mal me habló de un billete de a 20. Si me dice de a 100 lo hubiera pensado. Pero la Biblia dice que Dios no te pide algo que tú no puedas dar. Dios siempre te pide algo que tú puedes dar. Amén. Entonces el primer principio para cambiar tu entorno es oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren recibir poder del Espíritu de Dios? Ok, aquí está la clave. Pastor, si yo paso y usted me ora, usted me ministra y yo caigo con la tembladera, ¿recibo? Sí, ahí recibió llenura, ya lo expliqué. Porque hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu y recibir poder del Espíritu. Revise los otros videos anteriores a este, ahí lo expliqué bien claro. Entonces, cuando usted cae en la llenura del Espíritu, usted puede hasta 2, 3, 4 días, hasta puede profetizar. Pero el poder es diferente. El poder empieza con la obediencia. El poder empieza cuando tú le obedeces en aquellas pequeñas cosas, porque la Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel sobre. Pero hoy en día el pueblo de Dios primero quiere lo mucho para hacer lo poco. Los tiempos que vienen son malos. Yo ya le avisé a usted hace unas semanas atrás que Dios me dijo que iba a zarandear a toda la iglesia en Guatemala. Pero la gente no quiere oír. Mire la palabra de exhortación a través de la hermana que Dios nos acaba de dar para decirnos que Dios quiere que le busquemos, que lo alabemos, pero que lo busquemos con todo el corazón. Lamentablemente hemos hecho de la casa del Señor un lugar social. Y digo social porque lo venimos a buscar para que nos dé gozo, para que nos dé alegría, para que nos sane, para que nos liberte, para que nos bendiga, para que nos prospere, pero no para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes, dice, fíjese bien, el Señor Jesucristo lo está diciendo, la han convertido en una cueva. ¿Y de qué? ¿Perdón de qué? Menos mal lo dijo usted y no yo. Sí, así dice. Quiere decir que si yo empiezo a oír la voz de Dios, es porque Él me está probando a ver si soy confiable. Y cuando yo le empiezo a ser fiel en eso poquito, me va a poner sobre mucho. Fíjese bien, la voz de Dios no pasa por la lógica y la razón, la voz de Dios baja al corazón. Cuando la voz de Dios baja al corazón, usted puede hablar y usted puede hacer la voluntad de Dios. Pero cuando usted dice: ¿será que fue Dios el que me habló? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a perdonar? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que está dispuesto a perdonar usted? ¿Está dispuesto a cambiar?
amén me suena así, amén. Sí, pues. Ujú. ¿De veras? Si yo hiciera hoy un acto profético, ¿usted diría que lo hago en la carne o lo hago en el espíritu? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Está seguro? ¿Usted cree que puedo estar siendo guiado por el Espíritu de Dios en lo que voy a hacer? ¿Ah? Yo quiero que observe este acto profético, porque yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande y Dios es fiel. Pídanle perdón a mi hermana Yoli, venga por acá. Vamos a sanar esas heridas. Por favor, pídele perdón a tu mamá. Usted también va. Dios es bueno. A veces nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no la estamos haciendo. Si sois guiados por el Espíritu de Dios, ya no tiene poder la carne sobre ti, dice la Biblia. Usted y yo debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el primer principio. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, la carne se minimiza. Y cuando la carne se minimiza, los cambios empiezan a suceder. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. ¡Wow! Al día de hoy quiero que usted se haga la siguiente pregunta: ¿se está dejando guiar usted por la carne o por el espíritu? Porque si usted se está dejando guiar por el Espíritu, usted va a hacer las obras del Espíritu. Pero si se está dejando guiar por la carne, usted va a estar haciendo las obras de la carne, que son iras, odios, contiendas, hechicerías, brujerías y cosas semejantes, acerca de las cuales yo te amonesto hoy. Hágase la pregunta: ¿por quién se está dejando guiar usted? ¿Por quién? ¿O por quién me estoy dejando guiar yo? ¿Fue esto lo que usted acaba de ver, una obra de la carne, o fue una obra del Espíritu? La obra del Espíritu es paz, es gozo, es alegría, es mansedumbre, es humildad, es obediencia, es paz, es amor. No podemos decir que amamos a Dios si con la misma boca que decimos que amamos a Dios, amamos al hombre, amamos a la mujer, aborrecemos al hombre, aborrecemos a la mujer, que fueron creados y hechos a la misma imagen de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. La pregunta es, últimamente, ¿cómo ha estado viviendo usted? ¿En las obras de la carne o en las obras del Espíritu? Lea Gálatas 5.
del verso 16 en adelante. Y usted mismo me va a responder. La naturaleza humana, este es el segundo principio, debe de reconocer que nuestra naturaleza humana, la carne, se opone siempre a la naturaleza del espíritu. Siempre va a haber una contienda entre ellos. Ese es, por así decirlo, la línea en la cual usted va a saber de qué lado está. Si está del lado del espíritu o está del lado de la carne. Dice que ambos se oponen entre sí. Esa oposición es normal entre ellos. Si usted empieza a experimentar odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, perdone, usted no está del lado del espíritu, usted está de este lado. Pero si usted empieza a sentir perdón, usted empieza a sentir paz, usted empieza a sentir amor, usted empieza a sentir goce, gloria a Dios, porque está del lado del espíritu. Quiere decir, oiga esto, quiere decir que para que mi entorno cambie, tengo la tercera opción. La primera es buscar al espíritu. Segundo, anular la naturaleza humana. Y como tercer principio, tengo que aprender a someter. Al principio anula. Segundo, somete. Y esta es la clave de una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cómo someter la naturaleza humana? Ayunar es la forma que nos indica que ayunar es la forma que nos indica Dios para someter la carne o naturaleza humana. Y al suceder esto, el Espíritu Santo de Dios queda en una libertad total que nos pueda ayudar a instruirnos, a capacitarnos para poder cambiar cualquier entorno. Veamos la siguiente escritura. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¡Wow! ¿Pero qué es andar en el Espíritu? Obedecer al Espíritu de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero hoy en día la gente le obedece al mundo. ¿Y usted cómo sabe? Porque el resultado, el efecto de obedecerle al mundo es tu carne. Si tu carne no se quiere congregar, si tu carne no quiere orar, si tu carne no quiere estudiar, si tu carne no quiere orar, perdone, no me diga que esté en el espíritu. Bueno, tal vez sí en el espíritu, pero de la pura carne, no de Dios. Porque las cosas del Espíritu de Dios te van a guiar hacia las cosas de Dios. Pero la naturaleza de la carne te va a guiar hacia la carne. Por eso hoy usted tiene que entender, o está con Dios o está contra Dios. Pastor, pero yo estoy en la iglesia. Sí, pero eso no lo define. ¿Cómo? Sí, el venir a la iglesia no lo define. Lo define su posición. O está en la carne o está en el espíritu. Pero si está en el espíritu, está con Dios. Si está en la carne, está contra Dios. Hoy usted lleva una enorme tarea, igual en casa. Usted tiene que tomar una decisión, querido amigo y hermano que nos ve y nos escucha por el internet. Si usted ya leyó el listado de las 17 manifestaciones o frutos de la carne, como usted comprenderá, está del lado de la carne y está en contra de Dios. Pero si usted lee la siguiente lista de 9 frutos del Espíritu, usted está en el Espíritu. Deben encontrar de qué parte o de qué lado está. Y eso lo va a definir a usted si está con Dios o contra Dios. Por eso dice acá,
En conclusión diremos que así como Esdras tenía dos opciones, o consultaba al rey y le pedía protección, o le consultaba a Dios y le pedía su protección. Él necesitaba cambiar su entorno y entonces decidió consultar a Dios, así que ayunamos y oramos y nuestro Dios pidiendo su protección y Él nos escuchó. Amén. Si usted tiene problemas económicos con el banco, por su casa, usted tiene dos opciones: ir al banco, pedir prórroga o rematar la casa y venderla y pagar lo que debe, o consultar a Jehová y decirle: Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas a partir de hoy. Dios le va a pedir cosas raras, pero es porque está probando su obediencia. Si usted le es fiel en eso poquito, sobre mucho lo va a poner. Amén. ¿Se gozó hoy?